Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Cada una de las instrucciones escritas por Dios, que son la constitución del reino de los cielos, enfatizan que la obediencia trae vida, sabiduría y bendición. Pero también muestran que todo lo reglamentado es para aplicarlo desde el interior del ser humano, que desde su naturaleza no puede cumplir en totalidad esta ley sin la gracia transformadora de Cristo. En realidad, la ley está escrita en 10 artículos que Moisés implementó con 613 ordenanzas. Estos mandamientos abarcan todas las áreas de la vida: la adoración, la justicia, las relaciones, la pureza, la economía, las festividades y otras cosas. Fueron organizados y sistematizados por sabios judíos y se consideran la expresión completa de la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. En la tradición judía se reconoce que la Torá contiene 613 mandamientos, 248 positivos que dicen harás, y 365 negativos que dicen no harás. Pero todos giran alrededor de los 10 principios de vida entregados en el Sinaí, que el Mesías condensó en uno solo: amor. Esa es la ley. Artículo primero, a Dios. Artículo segundo, al prójimo. Bienvenidos a las buenas noticias. Estamos en esta serie de la ley de la montaña, donde el Espíritu Santo nos ha ido llevando a una comprensión real y verdadera de lo que implica la fe en Dios y la relación con la gracia. Gracias por prestarle tus oídos a Dios al escuchar esta enseñanza y seguir esta y las demás series de las buenas noticias. En nuestro canal de YouTube hay listas de reproducción que son estudios cuidadosos que pretenden hacernos entender la cultura del reino de los cielos. Oro para que el mismo Dios de paz te llene de su paz y su gracia transforme tu manera de pensar y por ende tu manera de vivir, para establecer el reino de los cielos en tu vida y la vida de los que te rodean. A estas alturas de nuestra serie hemos determinado la necesidad de una vida espiritual, que es muy diferente a la vida natural contaminada por el pecado. Hemos analizado también uno a uno los artículos de la ley de la montaña, pero desde la enseñanza mesiánica y no solo desde la estructura mosaica. Es que Moisés no llega hasta los tuétanos y no transforma el corazón, solo instruye y reglamenta. Por eso las 613 ordenanzas que conforman su ley son instrucciones para saber lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, que son los límites que una mente natural necesita para navegar. Es como el estudiante que se preocupa por alcanzar la calificación que no lo haga perder la materia, pero realmente no está estudiando para aprender. En cambio, Yeshua es la misma palabra de Dios, y la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, es viva y eficaz, y más cortante que la espada de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Cumplir la ley desde lo externo, donde la intención es solo cumplir por temor o por posición social o por orgullo o por religión o tradición o política, es lo que el Señor abolió de la relación de los hombres con Dios. Es que a Dios no le interesa lo que haces o cómo lo haces, sino la intención con que lo haces. El apóstol Pablo hace un énfasis en lo importante de la intención cuando hace esta reflexión. Porque cuando los paganos, o sea, los que no tienen fe, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Y de esa manera demuestran que ellos llevan escrita la ley en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o los defenderán en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos 2, 14 al 16. Así que antes de hablar de cuánto crees en Dios, del cumplimiento de las ordenanzas o del culto de tu religión, revisa tus motivaciones,
tus deseos interiores y tu compromiso con lo que practicas. Eso es lo que el Señor enseñó y los apóstoles establecieron en las cartas que predican la verdad de las buenas noticias. La ley de la montaña contiene 10 instrucciones que podemos definir en 10 palabras que instruyen la vida en el reino de los cielos. Cada palabra, según la ley de Cristo, son referencias a la ley del amor, y el cumplimiento de estas no necesitan las ordenanzas mosaicas, sino la transformación del corazón lleno del Espíritu Santo, que hace de cada una de ellas un principio de vida en el habitante del reino de los cielos. Es que, como ya lo he dicho otras veces, cuando se vive por principios, no se necesitan leyes. Es por esto que Pablo escribió: porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz. Efesios 2, 14 al 18. Dos pueblos. Unos que estaban cerca porque fueron los receptores primarios de la ley y la fe, los descendientes de Abraham, que hoy son los judíos en sangre y carne. Y otro pueblo que no tenía ni la fe ni la ley. Así que Jesús une a los dos, quitando la ley de Moisés y abriendo un nuevo camino para todos por medio de la fe. Jesús dividió estos 10 principios en dos grupos y abrogó las 613 mitzvot mosaicas, que es la legislación rabínica para el pueblo de Israel y que expresaban orden legal y no amor. Primero, a Dios. En el Sinaí se presentan estos 5 principios que expresan lo que Dios espera de sus hijos que lo aman: exclusividad, pureza, reverencia, santidad y honor. Y luego otros 5 principios que son la relación en el reino de los cielos con nuestros semejantes. El prójimo es el vecino, el que comparte la vida, bien sea por un momento o por todos los días. Es el más próximo, el que está cerca. Todos estos principios establecen lo que Dios quiere que no hagas por amor a otro ser humano: matar, hurtar, adulterar, calumniar y codiciar. Todas las enseñanzas apostólicas giran en torno a los 10 principios, y es la revelación que muestra cómo la gracia y la verdad en Cristo cumplen y elevan la ley de Dios. Primero, una relación matrimonial con el Creador y amo del universo en exclusividad: no tendrás otros dioses. Segundo, la imagen es superstición y produce idolatría. Eso es pureza espiritual: no te harás imágenes. Tercero, Dios es más que lo que la imaginación, la superstición y la fe logran entender. Eso debe generar una estricta reverencia a su autoridad, fama y poder. No tomarás su nombre en vano. Cuarto, separarse para Dios es apartarse del mundo y sus obras. Eso es santidad: separar un día para reposar y adorarlo. Quinto, entender la autoridad delegada de Dios en los padres es honor: honra a tu padre y a tu madre. El amor a Dios se refleja en estos 5 principios que nacen de un corazón redimido, lavado y regenerado por la gracia, que es el amor más grande, que es el mismo Dios. Sexto, no matar. Séptimo, no hurtar. Octavo, no adulterar. Noveno, no calumniar. Y décimo, no codiciar. Principios que muestran de una manera real el amor al prójimo. No tengan deudas con nadie, escribe el apóstol Pablo, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13, 8 al 10. Cada una de estas palabras son en realidad principios que todo creyente debe tener como el centro de su comportamiento y su moral. La enseñanza apostólica en todos los tiempos tiene como propósito establecer esta cultura del cielo en los corazones de los que creen, pues la fe es el primer paso para poder alcanzar la gracia transformadora. Es que sin fe
es imposible agradar a Dios, escribe el apóstol Pablo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Hebreos 11:6. Esto no tiene nada que ver con una religión, sino con una relación íntima y personal con el autor de la ley. Yo nací en un país católico, donde la religión y la cruz están expuestas en todos los ritos y formas de celebración y tradición religiosa. La gente en el mundo entero ha sido impregnada de esta tradición. En orden de creyentes, las religiones más importantes, que son el catolicismo, seguido por el islam, el hinduismo, el budismo y el mismo judaísmo, tienen de una forma similar la base moral revelada en el Sinaí. No porque compartan la misma fe o divinidad, sino porque comparten una intuición ética común que refleja valores como el respeto por la vida, la fidelidad matrimonial, la honestidad, la justicia y equidad, el honor a los padres, el control de los deseos. Estas normas, aunque reveladas en un contexto de pacto con Dios, trascienden el marco religioso y aparecen en otras tradiciones como expresiones de sabiduría, armonía o virtud. Cada religión ha acomodado el decálogo a su estilo litúrgico, a la necesidad que tiene de influir en sus seguidores, a los propósitos éticos de sus fundadores, marcando diferencia en los primeros mandamientos que tienen que ver con la relación de amor con Dios. Incluso el catolicismo, cuyo origen es la fe en Cristo, acomodó los mandamientos para permitir el uso de imágenes, quitando el segundo y dividiendo el décimo. O el islam, que implementa su relación con la divinidad desconociendo la esencia divina del Hijo y el poder transformador del Espíritu Santo. O el hinduismo y el budismo, que no parten de una única divinidad y del conocimiento de Dios, y que su objetivo es alcanzar la perfección mediante el cumplimiento ético de estos mismos principios de su religión. Esto establece una coincidencia primero en la conciencia moral de todo el universo, que marca una diferencia en el conocimiento de Dios que tienen los diferentes grupos religiosos, pero que establece la moral referente al amor a los semejantes. Segundo, en la sabiduría acumulada que ha logrado que los seres humanos descubran que ciertas conductas preservan la vida. Y tercero, en la revelación e intuición espiritual, que es el conocimiento o conciencia impreso en el Edén por el pecado y que viene del mismo Adán. En este orden de ideas, la religión, como la misma ley mosaica, establece parámetros basados en el esfuerzo humano para lograr obedecer, pero no transforman el corazón y por lo mismo hacen que el cumplimiento moral de esa relación con los demás sea un esfuerzo personal difícil de lograr y menos una relación de rendición al Dios que adoran. Podemos decir entonces que el decálogo sirve como una plantilla moral que establece una conversación con la conciencia ética de toda la humanidad. Y esto lo que muestra es que la ley de Dios no solo ordena, sino que revela en el corazón humano incapaz de cumplir su necesidad de redención. Entonces, la diferencia esencial entre las religiones, incluido el judaísmo, y el estilo de vida del reino de los cielos no está tanto en los valores morales que enseñan, sino en la forma en que esos principios pueden cumplirse y en la fuente de poder que hace posible que se cumplan. Este análisis debe llevarnos a plantear la necesidad de dar autoridad solo a la Escritura y poder al Espíritu Santo, que es la fuerza transformadora del corazón que se rinde a Dios en la misma cruz de Cristo, para vivir de la misma manera como Él vivió. Es que el Señor elevó la ley a una manera de vivir donde el que dirige es el Espíritu Santo y no el esfuerzo humano, que mientras la religión exige ley, disciplina y tradición, Él ofrece gracia que nos da una nueva naturaleza y una vida en Él. Que mientras la religión busca agradar a Dios para alcanzar las recompensas que ofrece, el Señor elevó la relación con Dios como hijos, amados y amorosos, que son herederos de sus promesas. Mientras la religión pretende reformar la conducta por la ley restrictiva y el culto ritual y las normas de conducta religiosa, la gracia regenera el corazón que establece los principios que no requieren leyes. Mateo nos cuenta que un hombre se acercó al Señor y le preguntó: ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús le contestó que debía cumplir con los mandamientos y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo:
Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Mateo 19, 16 al 22. Jesús le mostró que el reino exige más que el cumplimiento externo, exige desapego, entrega total y seguirle a Él. No basta con la ritualidad, no basta con no matar o no robar. El reino llama a amar como Él amó, a perdonar como Él perdonó, a vivir como Él vivió. Es que el reino de los cielos no es religión que enseña a esperar una vida después de esta. El reino es vida aquí y ahora. Jesús no vino a fundar una religión, sino a establecer el reino de Dios. Las religiones pueden enseñar normas, pero solo el reino transforma la naturaleza humana. Por eso Jesús dice: yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Al decir escribas y fariseos, se está refiriendo a los religiosos de su época, que sería como los líderes evangélicos y católicos de la nuestra. La diferencia entonces está en el cómo. Las religiones proponen caminos morales que el hombre debe recorrer por sí mismo. El reino de los cielos, en cambio, invita a nacer de nuevo, a recibir una vida que cumple la ley desde dentro del corazón, por principios de vida, no por temor a la ley, por amor, no por obligación. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.